Tenemos en la línea telefónica a Gabriel Guerra, él es analista internacional, uno de los más reconocidos de nuestro país. Gabriel Guerra, buenos días. Buenos días, Lupita, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gabriel, cuéntanos, ¿cómo ves la muerte de Hugo Chávez? Bueno, se veía venir, pero evidentemente se genera un vacío de poder. ¿Qué pasa ahora en Venezuela? ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, en efecto, Sergio, era la crónica, o fue la crónica de una muerte anunciada, porque, pues bueno, meses de incertidumbre, meses de zozobra y de ausencia absoluta del mandatario para efectos prácticos ya habían venido preparando a Venezuela para este momento. Creo que para lo que no se había preparado plenamente a la población, a la opinión pública, a la clase política venezolana, fue para el proceso sucesorio. Si bien la Constitución indica que debe ser el presidente del Congreso quien se haga cargo temporalmente de la presidencia del país y convocar a elecciones, todo parece señalar que es el vicepresidente Nicolás Maduro, el heredero designado por Chávez, quien está asumiendo el control de las cosas, quien será el candidato también del Partido Socialista Unificado Venezolano y por lo tanto el candidato del chavismo en las próximas elecciones. Pero mientras tanto, efectivamente hay un enorme vacío, como los vacíos que se generan, Sergio, Lupita, cuando muere un hombre o un dirigente que ha copado y monopolizado el poder público de una manera como la hizo Chávez. Sin pretender comparar, Chávez muere el mismo día cuando se celebran o se conmemoran o se recuerdan 60 años de la muerte de José Stalin en la Unión Soviética. Y yo recuerdo cómo en la Unión Soviética muchos que incluso habían sido opositores al régimen, que habían sido encarcelados o perseguidos por su disidencia al estalinismo, a la muerte de Stalin platicaban que se habían quedado como huérfanos, que habían sentido un vacío como el del padre que se va. Y tengo la sensación desde acá, Sergio, Lupita, de que eso está pasando en Venezuela. Chávez se volvió una figura irreemplazable, para bien y para mal, los que lo amaban, los que lo odiaban, sus opositores que lo eran a ultranza, al grado de tratar de derrocarlo a través de un golpe, sus seguidores que, a pesar de que no a todos les cumplió, y hablo particularmente de los más pobres y desprotegidos de Venezuela, se sentían pues de alguna manera adoptados por él. Bueno, todos lo veían como una figura única y absoluta, y en estos momentos en que ya no está, esta sensación un poco de desasosiego y de vacío y de abandono es la que impera en Venezuela. El propio Nicolás Maduro al borde del llanto ahí en cadena nacional, ¿no? Al borde del llanto, Lupita, y además haciendo unas declaraciones que solo se pueden explicar, ¿no? por el dolor y la desesperación, porque verdaderamente las afirmaciones que hizo Maduro ayer en torno a si se había inoculado a Chávez, y esto había sido, pues digo, le faltó usar la palabra complot, pero prácticamente era eso. Bueno, pues son verdaderamente absurdas. Insisto, no hay que juzgar con demasiada severidad a alguien que hace declaraciones en un momento de tal pesadumbre, pero es verdaderamente inconcebible que alguien pueda tomar en serio eso. Y lo que nos habla también, Lupita, es no solamente del duelo y la desesperación, sino también de cómo se están preparando ya los ánimos políticos en Venezuela para enfrentar las elecciones que en teoría deben darse en un lapso de 30 días. ¿Tú ves un vacío de poder o ves que todo vaya conforme lo predestinó Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el ex conductor de Metro, se quede como presidente de Venezuela? Mira, Sergio, veo un vacío político y un vacío de liderazgo, por supuesto, pero creo al mismo tiempo que las cosas se están desarrollando más o menos de acuerdo al guión que habían preparado. Yo no comparto las teorías
conspiración que son tan absurdas como las de la inoculación de Chávez, son las que dicen que Chávez murió hace no sé cuánto tiempo en La Habana y lo tuvieron refrigerado y lo llevaron en el último momento a Venezuela. Creo que, bueno, no, las paranoias están vivas pero por todos lados hemos escuchado cada historia, que bueno. Oye, ayer en Twitter, ¿no? Algunos que decían, yo se los había dicho, ya estaba muerto, bueno. Bueno, y mira, lo único que no han dicho en Twitter, y la verdad es que ahí se están equivocando, es que todo esto es una cortina de humo para tapar lo del IVA en México, ¿no? No, la privatización petrolera. Sí, aunque, no, yo creo Bueno, que ya... aunque en Venezuela sí hay inversión privada en petróleo, eso es lo curioso, ¿verdad? Pero yo ya llegué a la conclusión, Sergio, no es así. Van a privatizar el IVA y le van a poner petróleo a los alimentos y medicinas. Esa es la última teoría en Twitter. Ah, pues está bien. Pero, ya sabía yo, ya por fin entiendo la situación. Pero, no, mira, se están dando las cosas de acuerdo a un guión. Evidentemente, el gobierno venezolano tuvo mucho tiempo para preparar para un desenlace que era inevitable, y la oposición es la que parece más desunida. Curiosamente, después del mejor resultado electoral que tuvo la oposición en toda la era chavista, con Enrique Capriles, ¿no? Ahora parece desunida, desorganizada, y curiosamente yo creo que, y este es un vaticinio, cuando llegue el momento de las elecciones, la oposición no va a llegar tan unida como la vez pasada. ¿Por qué? Porque van a sentir al alcance de la mano una posible victoria, y creo que eso los va a llevar a dividirse, de tal suerte que Nicolás Maduro tendría que suceder algo verdaderamente catastrófico y cometer una serie de errores garrafales como para no ganar las próximas elecciones. En ese sentido, el guión se está desarrollando pues de acuerdo al plan. Como lo han dicho, de hecho, en los múltiples discursos que se han dado, ¿no? Estamos siguiendo lo que nos ha, el legado de Chávez, lo que nos ha dejado preparado. Se han referido en diferentes ocasiones y también han insistido en eso, ¿no? De que están siguiendo el camino que les dejó marcado Chávez. Sí, el testamento político de alguna manera. La gran pregunta no es si ganará Maduro, la gran pregunta es si va a poder gobernar de manera eficaz, porque el chavismo tampoco es un bloque homogéneo. Congrega fuerzas de todo tipo, intereses de todo tipo, y una población que, sobre todo los pobres en Venezuela, que vivían con esta sensación de esperanza y de que por fin un presidente les había hecho caso. Y uno de los grandes méritos de Chávez, que los tuvo, fue que le prestó atención retórica, política y algo también en los hechos a los sectores más marginados de Venezuela que nunca nadie había atendido. Pero la verdad es que la pobreza sigue siendo un problema y la marginación sigue siendo un problema en Venezuela. Entonces, esa gente que tenía... Tampoco se podía esperar que en 14 años se eliminara eso. No, evidentemente, Sergio, pero es un sector de la población que aguantaba y esperaba muchas cosas porque sí sentía un cambio, no solo en el discurso, sino también en los hechos. Chávez, a pesar de todas las cosas terribles que se han dicho acerca de él, Chávez finalmente fue un hombre que transformó la vida política y la visión de las cosas en Venezuela, y un hombre que se ocupó después de décadas en que las oligarquías venezolanas se turnaban el poder, en una alternancia que era un poco de chiste, ¿no? Y cuando nos decían a los mexicanos es que ustedes no conocen la alternancia, bueno, era una alternancia prácticamente pactada, como la que tuvo Colombia también en su momento, en que los partidos realmente no tenían grandes diferencias entre sí, y la corrupción y el manejo de los recursos petroleros eran, bueno, López Portillo parecía el auditor superior de la Federación en comparación con lo que hacían los presidentes venezolanos antes de Chávez. Chávez cambió mucho de eso. Chávez se ocupó del tema social. Chávez adquirió un liderazgo regional verdaderamente impresionante. Superó en ese sentido, gracias al dinero del petróleo,
también, pero no nada más, superó a su maestro y a su mentor Fidel Castro. Entonces, bueno, fue una figura que transformó el escenario político latinoamericano y el de Venezuela, por supuesto. Ese espacio, pues no es tan fácil de llenar. Entonces, Nicolás Maduro no la va a tener fácil. Y el entorno económico venezolano, pues también hoy es muy complicado. Así que para el sucesor de Chávez no solo quedan zapatos muy grandes que llenar, queda también un escenario político, económico, social, de violencia, de crimen verdaderamente complejo, y pues el grupo de herederos de Chávez, que no todos, seguramente no todos van a estar conformes con quien se llevó la presidencia en el testamento. Gabriel Guerra, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Lupita, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días.